Carlos. Carlos, ¿qué pasa? Siga pues. Carlos. Me miro bien, ¿no? Pues aquí que el pinche gringo se rifó y consiguió las certificaciones falsas. Por eso tenemos acceso directo a las bodegas donde está la merca y el billete. ¿Neta me lo vas a pedir aquí? Aquí mero. Cásate conmigo, Chenta. A lo mejor tú y yo nos petateamos mañana y por eso quiero casarme contigo ya, hoy mismo. Porque te amo, Vicenta. Te amo desde que te vi. Cásate conmigo. Ay, dile que sí, mija. No, si a mí me hacen eso, yo me muero. Vicenta, ándale. Saquen la champaña. La de $78, la que no está mezclada con agua. Pero todavía no le dice que sí. Ay, no seas mensa, mírale la cara de enamorada que tiene. Entonces, yo sé que el anillo no es el más caro ni el más chulo, pero yo te compro otro cuando nos salgamos de todo esto. Cállate, hambre. Claro que acepto, Belardo. Sí quiero ser tu esposa y quiero ser tu mujer para siempre. Te amo. Te amo, canijo. Ay, no, por Dios, yo maté a mi marido. Primero mataron a mi marido por mi culpa y ahora esto, no. ¡Ayme! ¡Auxilio! ¡Ayme! ¿Qué diablos? ¡Ay, venga! Yo no fui, parce, yo no fui. Bueno, yo sí fui, pero sin intención, amistad. Yo no soy ninguna asesina. Yo solo quería darle un poquito de placer a mi esposa. Pues normal, ¿cierto? Pues el débito conyugal y todas esas cosas que usted sabe, ¿cierto, Aquí amistad? hubo mucho más que simple placer. Aquí hay bastante débito. Ay, yo no sabía que iba a enviar tan rápido. No está muerto. Parce, y por mí. No está muerto, no. Ayúdeme a subirlo a la cama. ¿No está muerto? No, ayúdeme a subirlo a la cama. Ay, es que pesa mucho. We're close, guys, look. No. A mí me hablas en castellano, Martín. Mira, güey, estamos llegando. ¡Larry, ya vamos a llegar! Ustedes, chetón. Nadie respira. ¡No la capen, Larry! ¡Última oportunidad! Voy a llamar al médico de la familia. Don Carlos odia los hospitales. Póngale una pijama. Y usted vístase también. No quiero. Voy a hacer que venga el abogado. En estos casos nunca se sabe. A ver, ¿cómo que abogado? ¿Cuál es algarabía, hombre? ¿Qué pasa? Parce, Pepito. ¿Qué? Casi mató a mi marido. Ay, qué pesado. Ay, qué susto, se nos sabe, parce. ¿Qué te parece? Me gusta. Se ve segura. ¿Tiene algún túnel para escapar? Y un helipuerto en caso de emergencias. Antes de ser puesta en el mercado del gobierno, se la confiscó un narco importante. Alquílala. ¿Tenemos novedades de nuestras oficinas en Panamá? Todos los técnicos coinciden en lo mismo. Fuimos hackeados por desconocidos. Aunque nosotros ya tenemos un sospechoso. Solo por su bien el de Araceli, espero que no sea él. Parece que en el mercado negro hay periodistas ofreciendo una fortuna por información sobre los papeles de Panamá. Si cuela la prensa en este problema, va a ser un escándalo mundial. Hay alguien muy nervioso. Hoy estuvo llamando el asistente de... ¿Qué pasó?
Ah, bueno, por fin una buena noticia. Sí, ya salgo para allá. ¿Qué pasó? Tenemos que trabajar horas extras. Dame las llaves. Pues mira cómo está comiendo de rápido. Ve tú a saber cuánto tiempo tenían sin comer ni tomar agua. Si Abelardo no los hubiera rescatado, estarían congelándose a esta hora. Te sacaste la lotería, Vicenta. Te estás llevando al cabrón más valiente y con mejor corazón de todo el mundo. Me cae. Pues yo no me quiero meter en tus cosas, pero te vi muy contentita echándole el ojo a mi hermano, ¿eh? Digo, a Salvador, pues. Suena bonito que le digas hermano. Y sí, está chulo el condenado. Pero sí nos tocó a nosotras con los güeyes guapos, ¿o no? O casados o gays. Así no se puede, mana. Así no. Pues yo, la neta, tengo mucha suerte. Ay, es que Abelardo es un cuerazo. Es sensible, pero al mismo tiempo es varonil. Ay, tiene un corazonzote poca madre. Va a ser el mejor papá para mis hijos. No puedo creer que se va a casar. A ver, chamaconas, tenemos que ir preparándolo todo. ¿Y ya estuvo, Vicenta? No me vuelvas a decir que tú vas a pagar por los destrozos que hubo. Ya mero voy a ir a la tienda y compro unas maderas para que me ayuden los hombres a tapar esas ventanas que se rompieron. Y ya luego que venga el vidriero. Aquí no ha pasado nada. No, pues lo que usted diga, jefa. Ay, eres a todo dar. Muchas gracias. Yo estoy de acuerdo. Además, ahora que vas a ser la señora de Casares, vas a tener rete harta lana. ¿No? Y que el Abelardo es hijo de un millonario, ¿eh? Ninguna señora Casares. Yo de Chucho no quiero ni el apellido ni la lana, ¿eh? Todo lo que te dije, necesito tener al indio contento. Lejos de Salvador, de Abelardo y de Vicenta. Hasta que no recupere todo lo que esa mujer se llevó de aquí. No puedo dejar que el cártel de Tijuana la ejecute en justa revancha. Lo que me pediste está listo. A esta hora mis hombres deben estar haciendo la chamba para el indio Amaro. Mi querido Chucho, me estoy jugando el puesto en la PG por ayudarte. Ay, compadre, no me vengas con mamas. La diferencia entre tus hombres y los del indio Amaro es que los tuyos ganan una miseria. Todos estamos en el mismo barco, compadre. Relájate, por favor. Your IDs, please. Paishala Lucio Carreño. This is my ID. And this is my partner, John González. Hablo español. Qué bueno. ¿Y qué traen en ese camión? Pues... básicamente un ejército de hombres encapuchados y armados hasta los dientes y dispuestos a asaltar todo lo que está aquí adentro. ¿Qué más va a ser? Es el decomiso del sector 1302. De verdad, amigos, estamos muy cansados y seguramente estamos en la lista. ¿Puedes volver a checar, por favor? Mira, cuando yo sea presidente de este país, te voy a nombrar ministro de Justicia. ¿Cómo la ves? Me conformo, por ahora, que nadie sepa de nuestros negocios y que no acabemos en un escándalo público. Eso nunca va a pasar, compadrito. ¿No has visto las encuestas, por Dios? Vamos a brindar, compadrito. Salud, compadre. Por nuestro nuevo socio, el capo de Tijuana. Y por tu compadre, el próximo gobernador de Chihuahua. El estado más grande de la República, ¿eh? ¿Y por qué no? El próximo presidente, sí, señor. Ya se te olvidó que ese señor mató a mi mamá. Yo, casada, viuda, muerta o divorciada, siempre voy a hacer rigores como mi jefa, ¿qué no? Bueno, ya. Ahorita no es día para caras largas. Estamos celebrando porque se nos casa la Chenta. Lo que pasa es que le quieren decir algo, señor. No se imagina desde hace cuánto tiempo quería conocerla, señorita. Muchas felicidades por su boda. Gracias. Yo conozco su nombre. Usted pasó a mi hermano hace 10 meses. Se lo agradezco. ¡Uy, espérate, mija! ¡No, hombre! ¿Cómo crees? Pues, ¿cómo se llamaba tu carnal? Justo Galvez.
Lo pasó antes de Navidad. ¡Ah! Sí, me acuerdo. Sí, pues es que tu carnal le tenía un chorro de miedo a los lobos en el desierto. El pobre, cada vez que escuchaba un rugido, se le arrugaban hasta las uñas. Chenta, creo que tenemos que celebrar algo. Pero en privado. Pues ustedes pasen, jóvenes, toda la noche a escuchar y a ver fuegos artificiales porque yo me encargo de prepararlo todo. Mañana hay fiesta en el American Dream. Saludos a tu carnal, ¿eh? ¿Ya están las pruebas forenses al cuerpo de Mariano Rubio? Solamente faltan unos análisis para poder dar el resultado final. Pero es obvio que a este hombre lo asesinaron. ¡Perra vida! ¡Vas a salir de aquí, Cap! ¡Nunca vas a volver a destruir una familia, Cap! Ramírez, necesito que me hagas un favor. Hay que adelantar el resultado. Y diagnostica que este hombre se murió por suicidio. ¿Por qué voy a hacer eso? Sabes perfectamente que me puede costar el empleo. Además, estas marcas de asfixia en el cuello no son por suicidio. Alguien lo hizo. Y fue uno de los nuestros. Martin Connors. Is he your friend, right? Lo están acusando a él. Y yo estoy absolutamente seguro que él no lo hizo. Hay un video que muestra que abandonó las instalaciones media hora antes de la muerte de este capo. ¿Tú te imaginas cómo está destruida su familia? Así como tu familia cuando pasó aquello. Así es. Tú dime, ¿vale la pena que dejemos hundir a uno de los nuestros por una lacra? Come on, Javier. We are team, man. ¿Por qué tardan tanto en darnos el paso? Dijiste que habías saltado los permisos para que nos dejaran pasar. Todo está bien con mis contactos. Pero paciencia, por favor. Si nos agarran, pasamos el resto de nuestras vidas en una cárcel gringa. Y ahí el poder de mi tío o el del cártel de Tijuana valen ver. Tranquilo, morro, tranquilo. El dinero abre las mismas rejas aquí o en México. Más bien, prepárate. Estoy seguro que en tu vida de niño rico, nalgas meadas, nunca has hecho algo tan capo como esto. No nos encuentras. ¿Quieres que le llame a tu supervisor? Tiene sus IDs. Gracias. Pasen. Open the gate, please. Estamos entrando en Dios. Entendí, todo está bien. Ahora lo que viene debe ser sin problemas. Abusados, ¿sí? Tenemos poco tiempo para sacar la merca. El hombre que se equivoque en este operativo se muere. Y no es una amenaza. Pásense una. ¿Qué son estos? Un invento maravilloso de mi difunta esposa Rosa. Si los polimigas los agarran, se tienen que tomar tajalada. Van a morir sin dolor en menos de un minuto. Créanme, cabrón. Van a preferir esto a que yo les mande a Larry para matarlos antes de que le canten las rancheras a los gringos. Las rancheras suenan muy jodidas en inglés. Tú vas a ver, Chenta. Juntos vamos a poder con todo. Ni Chucho, ni el indio, ni la misma calaca nos va a fregar la vida. Ojalá, mi loco. Ojalá que todo lo que dices sea cierto. A ver esos ojitos.
Muñequita, dime qué hago para borrar esa tristeza. Pues ya sé que no es el momento más indicado, pues, pero estaba pensando en mi jefa. Ella soñó tanto con este momento. Quería vernos casados, quería nietos, canciones, no sé, cuentos para dormir a los niños. Una vida normal, pues. Una vida normal. Pues yo te la voy a dar. Con una casita en el campo, el pasto verdecito, 2 o 3 chamaquitos. 2 o 3. Y un caballo. Y Edelmira desde el cielo va a poner los mariachis para celebrar cada uno de nuestros sueños cumplidos. Ya vas a ver, mi Chenta. Esta noche empieza nuestra felicidad. Sí. Yo soy hija de Edelmira Rigores y de Vicente Acero.